Bhagavad Gita, capítulo segundo. El yoga del conocimiento. Sankhya Yoga. Versión Gita de acuerdo a Gandhi, traducido al español y recitado por Pedro Nonell. Sanjaya dijo, así vencido por la compasión y la tristeza, y con sus ojos oscurecidos por las lágrimas, Madhusudana le dijo estas palabras a Arjuna. El Señor dijo, ¿cómo el desaliento, indigno de un noble, que ni conduce ni al cielo ni a la gloria, te ha invadido en este peligroso momento? No cedas ante la cobardía, oh Partha, no es propio de ti. Agita tu miserable y tenue corazón y levántate, oh Parantapa. Arjuna dijo, ¿cómo podría atacar con mis flechas a Bhishma y a Drona, oh Madhusudana, quienes son dignos de reverencia, oh Krishna? Sería mejor vivir de limosnas terrenales que matar a estos venerables ancianos. Después de matarlos, no obtendría más que placeres manchados con sangre. Tampoco sabemos qué es mejor para nosotros, si conquistarlos o que ellos nos conquisten, porque aquí están ante nosotros los hijos de Dhritarashtra, y tras matarles no podría desear seguir viviendo. Mi ser está paralizado por mi débil corazón. Mi mente no discierne el deber. Por eso te pregunto, dime, te lo ruego, en un lenguaje claro, ¿cuál es mi deber? Soy tu discípulo, guíame, veo refugio en ti. Porque no veo nada que pueda disipar la angustia que abruma mis sentidos. Aunque ganase el poder absoluto sobre un próspero reino terrenal, o incluso la autoridad sobre los dioses. Así habló Gudakesha Parantapa, a Hrishikesha, Govinda, y con las palabras «no lucharé», enmudeció. Al que está entre los dos ejércitos, afligidos por la angustia, oh Bharata, Hrishikesha, aunque burlándose, le dirigió estas palabras. El Señor dijo, lloras por quien no debes, pronuncias vanas palabras de sabiduría. El sabio no llora, ni por los vivos, ni por los muertos, porque yo nunca dejé de ser yo, ni tú, ni esos reyes, ni ninguno de nosotros en lo sucesivo dejará de ser. Tal y como Atman experimenta la infancia, la juventud y la vejez en su cuerpo actual, así recibirá otro cuerpo. El sabio no se engaña por ello. Oh Kaunteya, los contactos de los sentidos con sus objetos darán frío y calor, placer y dolor, van y vienen, son transitorios. Sopórtalos, oh Bharata. Oh el más noble de los hombres, aquel hombre sabio a quien no le perturban los sentidos, que ni le afecta ni el placer ni el dolor. Él está preparado para la inmortalidad. Nunca se ha sabido lo que ha sido el no ser, y nunca se ha sabido lo que no ha sido el ser. Estos dos secretos han sido descubiertos por aquellos que buscan la verdad. Conoce lo que es imperecedero por aquello que todo lo impregna. Nadie puede destruir a ese ser inmutable. Estos cuerpos en donde se encarna Atman, que es eterno, imperecedero e inconmensurable, son finitos. Por lo tanto, lucha, oh Bharata. El que piensa en Atman como un asesino y el que cree que éste puede ser asesinado, ambos son ignorantes. Atman ni mata ni nunca puede ser muerto. Atman nunca nace ni nunca muere, ni habiendo sido, nunca dejará de ser. No nacido, eterno, imperecedero, primigenio. Atman no muere cuando el cuerpo muere. Quien sabe que Atman o Partha es imperecedero, eterno, no nacido e inmutable,
¿A quién y cómo puede ese hombre matar o ser muerto? Tal y como el hombre desecha las desgastadas ropas y coge otras nuevas, así Atman desecha los desgastados cuerpos y parte hacia otros nuevos. Atman ni es herido por las armas, ni quemado por el fuego, ni mojado por el agua, ni secado por el viento. Más allá de toda herida o quemadura, mojado o seco, Atman es eterno, omnipresente, estable, inamovible, eterno. Ni los sentidos ni la mente le perciben. Atman es inmutable. Por lo tanto, conociendo a Atman como tal, no deberías afligirte. Si piensas que Atman siempre está naciendo y muriendo, incluso entonces no deberías afligirte, oh Mahabahu, porque cierta es la muerte para los nacidos, y cierto es el nacimiento para los muertos. Por lo tanto, no debes lamentarte de lo inevitable. El estado de todos los seres antes del nacimiento es no manifestado. Su estado intermedio es manifestado. Su estado después de la muerte es nuevamente no manifestado. ¿Qué razones tienes para lamentarte, oh Bharata? Unos consideran a Atman como una maravilla, otros hablan de éste como tal, otros han escuchado que es como una maravilla. Sin embargo, aun habiendo oído a éste, nadie conoce realmente a Atman. Este Atman, encarnado en el cuerpo de cada ser, está más allá de todo daño. Por lo tanto, oh Bharata, no debes afligirte por nadie. Además, conociendo tu propio deber, no debes rehuirlo, porque no hay mayor gloria que para un kshatriya que una guerra justa. Tal lucha, acontecida sin ser buscada, como una puerta abierta al cielo, llega solo para los afortunados kshatriya o parta. Pero si no peleas en esta lucha justa, entonces, traicionando a tu deber y perdiendo tu honor, incurrirás en pecado. El mundo contará para siempre la historia de tu deshonra, y para nombre de honor, la deshonra es peor que la muerte. Los Maharatas pensarán que el miedo te hizo retirarte de la batalla y perderás la estima de quienes te alabaron. Enemigos se burlarán de tus proezas y pronunciarán indignas palabras de ti. ¿Qué puede haber más doloroso que esto? Muerto ganarás el cielo, victorioso heredarás la tierra. Levántate, pues, oh Kaunteya, decidido a luchar. Asume por igual el placer y el dolor, el ganar y el perder, la victoria y la derrota, y prepárate para la lucha. Así no cometerás pecado. Así he puesto ante ti la actitud del conocimiento. Escucha ahora la actitud de la acción. Recurriendo a ella, te librarás de la esclavitud de la acción. Aquí ningún esfuerzo realizado se pierde, ni el desastre acontece. Incluso un tramo de este recto camino libera a uno del gran miedo. La actitud de este camino que surge de un firme propósito es sólo una, oh Kurunandana, pero para aquellos que no tienen un firme propósito, las actitudes son muy variadas e interminables. El ignorante, deleitándose en las palabras de los Vedas, declara que no hay nada más. Con una mente carnal, manteniendo el cielo como su objetivo, pronuncia exageradas palabras que prometen el nacimiento como el fruto de la acción y afirma los muchos y variados ritos que se realizarán por placer y poder. Intencionados como están en el placer y el poder, sus exageradas palabras les roban su sentido y no tienen una actitud establecida que pueda centrarse
en el objetivo supremo. Los Vedas tienen como su dominio las tres gunas. Evítalas, oh Arjuna. Libérate de los pares opuestos. Permanece en la verdad eterna. Desprecia el ganar o proteger cualquier cosa. Sé el dueño de tu alma. En la medida en que un pozo sirve cuando la inundación lo invade todo, en la misma medida todos los Vedas son útiles para un Brahman iluminado. Solo la acción es tu obligación, nunca sus frutos. No permitas que tu motivo sea fruto de la acción, ni debes desear evitar la acción. Actúa, oh Dhananjaya, sin apego, firme en el yoga, equilibrando la mente en el éxito y en el fracaso. El yoga es la imparcialidad de la mente, porque la acción, oh Dhananjaya, es muy inferior a la acción desinteresada. Busca refugio en la actitud del desapego. Lamentables son aquellos cuyo motivo es el fruto de la acción. Aquí, en este mundo, un hombre dotado de esa actitud de desapego escapa del fruto de los buenos y malos actos. Por lo tanto, cíñete al yoga. El yoga es la habilidad en la acción. Porque los sabios, dotados de una actitud de desapego, que renuncian al fruto de la acción, son liberados de la esclavitud del nacimiento y alcanzan un estado libre de cualquier mal. Cuando tu comprensión haya superado el abismo de la ilusión, entonces serás indiferente a lo que has escuchado y escucharás. Cuando tu comprensión, distraída por oír demasiado, descanse firme e inmóvil en la concentración, entonces habrás alcanzado el yoga. Arjuna dijo: ¿cuál es, oh Keshava, la característica del hombre cuya comprensión es segura, cuya mente está fija en la concentración? ¿Cómo habla? ¿Cómo es? ¿Cómo actúa? El Señor dijo: cuando un hombre aleja todos los deseos que surgen en su mente y encuentra consuelo para sí mismo solo en Atman, o Partha, entonces es un hombre de segura comprensión. Aquel a cuya mente ni le afecta la tristeza, ni anhela la alegría, que está libre de pasión, miedo e ira, se le llama asceta de segura comprensión. Quien no tiene apego por ningún lugar, quien no siente ni la alegría ni el resentimiento, ya sea bueno o malo, su comprensión es segura. Y cuando, como la tortuga, recogiendo sus extremidades desde todos los lados, ese hombre aparta sus sentidos de los objetos, su comprensión es segura. Cuando un hombre apaga sus sentidos, los objetos de estos sentidos desaparecen ante él, pero no el deseo por ellos. El deseo también desaparece cuando él contempla al Supremo. Porque, a pesar del esfuerzo del hombre sabio, oh Kaunteya, los indomables sentidos distraen la fuerza de su mente. Manteniendo todo esto bajo control, el yogi debe sentarse centrado en mí, porque aquel cuyos sentidos están bajo control, su comprensión es segura. Cuando un hombre medita sobre los objetos de los sentidos, surge el apego a ellos. El apego engendra el deseo, y el deseo engendra la ira. La ira engendra la decepción conduce a la pérdida de memoria. La pérdida de memoria arruina la razón, y la ruina de la razón conlleva a la destrucción total. Pero el alma disciplinada
moviéndose entre los objetos de los sentidos, con los sentidos desligados de los placeres y disgustos, y bajo el control de Atman alcanza la paz mental. La paz mental significa el fin de todos los males, porque la comprensión de aquel cuya mente está en paz permanece segura. El hombre indisciplinado no tiene ni comprensión ni devoción. Para quien no tiene devoción no hay paz. Y para quien no tiene paz, ¿de dónde proviene la felicidad? Porque cuando su mente corre tras cualquiera de los errantes sentidos, arrastra su comprensión, como el viento lo hace sobre un barco en las aguas. Por lo tanto, oh Mahabahu, aquel cuyos sentidos están totalmente controlados ante los objetos, es el hombre de segura comprensión. Cuando es de noche para todos los demás seres, el alma disciplinada está despierta. Cuando todos los demás seres están despiertos, es de noche para el asceta. Aquel en quien todos los deseos disminuyen, como cuando las aguas se hunden en el océano, que, aunque siempre se llena por ellas, nunca se desborda, ese hombre encuentra la paz, no el que aprecia el deseo. El hombre que abandona todo deseo y actúa sin interés, libre del sentido del yo y del mío, alcanza la paz. Este es el estado o parta del hombre que descansa en Brahman. Habiéndolo alcanzado, ya no está engañado. Quien permanece en este estado, incluso a la hora de la muerte, se une con Brahman. Así termina el segundo capítulo titulado El Yoga del Conocimiento, Sankhya Yoga, en la conversación entre el señor Krishna y Arjuna sobre la ciencia del yoga como parte del conocimiento de Brahman en el Upanishad llamado Bhagavad Gita.